de dar siempre ese andamiaje, siempre este acompañamiento, más allá del libro, siempre acompañamiento a través de capacitaciones online ahora, pero eventualmente presenciales también, mucho material nuestro, cuadernillos de trabajo, videos, y este proyecto Zen, que se inició hace ya casi 3 años, fue gradualmente creciendo en una forma muy, muy positiva. Tal es así que hicimos varias capacitaciones. En nuestra página web hay varios cuadernillos que ustedes pueden descargar sobre qué es esto de Special Educational Needs, cuáles son las Educational Needs, qué podemos hacer. Y también en nuestras capacitaciones hemos tratado siempre de que cada encuentro sea un poquito diferente. Si bien cuando hablamos de necesidades especiales hay un abanico realmente importante, hay muchas estrategias que usamos que son en común, pero aún así siempre tratamos de buscar un ángulo diferente. Y hoy nos convoca un tema dentro de Special Educational Needs, un tema que es muy, muy interesante, los prerequisitos, el aprendizaje como un hecho compartido. Estamos nosotros los docentes con nuestras propias particularidades, nuestros gustos, nuestra experiencia, nuestra edad, si se quiere, qué tan digitales somos en este entorno, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestra formación. Está el alumno con sus propias particularidades, que a su vez pertenece a un núcleo familiar que también los tiene. ¿Y qué pasa cuando en este intercambiar y en este apuntar al aprendizaje notamos que en el aula hay quien no aprende o no aprende tan fácilmente o no aprende de la forma que yo enseño? ¿Qué pasa en general? ¿Qué le pasa a ese chico, a ese alumno que no puede aprender? ¿Y qué nos pasa a nosotros como docentes? Los prerequisitos para el aprendizaje, y quién mejor para esto que el licenciado Fernando Bususkovich. Fer, para los que lo conocemos y lo queremos. En esta primera parte lo que vamos a hacer es un marco teórico que va a ser la base para la segunda parte de este encuentro, que va a ser la práctica en el aula de inglés. Entonces, Fernando va a comenzar, y antes de que Fernando comience, yo quiero contarles quién es el licenciado Fernando Bususkovich. Fernando es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Está formado en terapia cognitiva en el Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencias por Comportamiento. Es psicólogo clínico, tanto de niños como de adolescentes y adultos. También es supervisor para la zona sur del equipo de acompañamiento escolar de APADEA, la Asociación de Padres de Autismo. Es miembro también de los equipos de orientación escolar, los famosos EOE. Y también es profesor de psicología, tanto para el nivel medio como el nivel superior. Y ustedes habrán escuchado o habrán podido leer esa combinación perfecta entre lo que es la licenciatura en psicología, pero toda esa pata referida a la educación, referida a la experiencia con docentes y con alumnos. Así que los invito a aprovechar de la charla, a sacar lo mejor de este encuentro, a disfrutarlo, y nos vemos después una vez que Fernando termine. Fernando, te damos la bienvenida y éxitos. Bueno, acá estoy. Se me escucha bien, ¿verdad? Si alguien del chat pone que se escucha bien, se los voy a agradecer. Bien, bueno, siempre es un honor participar de estos eventos, sí, la verdad que me gusta mucho dar charlas, me gusta mucho participar de formaciones, y la verdad es que siempre con la gente de Macmillan se ha podido hacer bien. Lo único que les voy a pedir es que si hacen alguna pregunta o algo, la hagan en castellano, porque mi nivel de inglés es bastante básico. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Bueno, la idea de esta primera parte, sí, es entender el aprendizaje como un hecho compartido, ¿sí? El aprendizaje que se da entre dos personas, dos o más. ¿Bien? Bien, ahí vamos. Primero lo primero, ¿sí? Hay 3 cuestiones que siempre remarco en mis charlas. Primero es que cuando surja alguna duda o algún comentario lo puedan hacer. Igualmente me parece que después al final va a haber un espacio de preguntas, ¿sí? Así que vayan anotando las preguntas que haya y las charlamos al final.
Lo segundo que tengo para contarles es que todo lo que está entre comillas son citas, autores, o sea, para que ustedes puedan buscar en el paper de donde salió o el autor si les gustó. Y lo último que tengo para contarles es que este es un recorrido, ¿sí? Es el mío. La realidad es que hay tantos recorridos como personas que llevan a cabo esos recorridos, así que si están de acuerdo está buenísimo y si no está de acuerdo también está buenísimo. La idea es que cada uno pueda ir haciendo el recorrido que puede, que se sienta cómodo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar antes de encarar cualquier proceso vinculado en el aula? ¿Sí? Si estuviésemos cara a cara, yo acá haría una pausa y esperaría que ustedes respondan. Como no estamos cara a cara, voy a responder yo, y lo primero que tenemos que pensar claramente es en el sujeto, ¿sí? El sujeto que aprende, ¿sí? El estudiante, el sujeto diverso en edad, diverso en condiciones económicas, en conocimientos, ¿sí? Pero para esta charla me gustó agregar un actor más, que son los otros sujetos, ¿sí? No solo los niños, niñas y adolescentes que participan, sino además aquellos que se encargan de que la cosa pase, ¿sí? Hago esta mención porque claramente cuando estamos hablando de educación, claramente hay que pensar en los sujetos porque no hay dos personas iguales, claramente no hay dos situaciones iguales, nosotros no somos iguales, y en la relación docente-alumno se dan particularidades de las dos partes, digamos. Entendemos entonces, o vamos a entender, la enseñanza y el aprendizaje como una relación entre dos. En realidad, el planteo de dos es una cuestión solamente para cuestiones técnicas, porque en realidad se da en una cuestión de un marco social, pero entender que se da en una relación en donde mis particularidades, las particularidades del otro, hacen una conjunción para que se pueda dar algo más fortalecido. Si este es el primer error que nosotros solemos tener. Entender que el aprender es responsabilidad del estudiante y enseñar es mi responsabilidad. ¿Sí? Entender que, o pensar que no hay una relación estrecha entre estas dos cuestiones sería como el primer gran error. ¿Sí? El estudiante no aprende porque es culpa del estudiante, es como el primer paso o el primer puntapié para encarar un proceso de manera errónea. Ahora bien, Ale habló recién de los trastornos del aprendizaje, ¿sí? Aquellas personas o aquellos niños o niñas y adolescentes que no aprenden, ¿sí? El manual diagnóstico, el DSM-5, ¿sí? Saben que la Asociación Americana de Psiquiatría tiene un manual en donde están todos los diagnósticos de todas las personas que están en la Tierra, y en su versión de la quinta edición, o sea, el DSM-5, estableció una particularidad, una patología, que son los trastornos específicos del aprendizaje, ¿sí? Los trastornos específicos del aprendizaje sí son dificultades en el aprendizaje y la utilización de aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos de uno de los siguientes síntomas que han persistido durante 6 meses a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades. Yo ahora voy a pasar una serie de filminas, creo que son 5, y tienen subrayado y negrita algunas frases. Esos subrayados son míos y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces decíamos, para que se diagnostique una dificultad del aprendizaje, tiene que haber lecturas de palabras imprecisas, lentas o con esfuerzo, dificultades para comprender el significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades en la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos y el cálculo, y dificultades para el razonamiento matemático. La primera cosa que les marco acá, y que estaba subrayado en la filmina anterior, es a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Quiere decir que antes de pensar en una dificultad del aprendizaje, yo tengo que haber hecho algo,
¿sí? O sea, tengo que haber intervenido en esa cuestión y tengo que poder dar cuenta de que durante un tiempo determinado se hizo algo. Fíjense, me parece que lo dice acá, que las dificultades tienen que haber persistido durante 6 meses, ¿sí? Por ejemplo, que un nene le haya fallecido el abuelo y por eso le esté costando aprender, no significa que tenga un trastorno específico del aprendizaje. ¿Se entiende? Bien, B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente en un grado cuantificable por debajo de lo esperable para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente en el rendimiento académico laboral y en las actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas estandarizadas administradas individualmente en una evaluación clínica general. ¿Qué sacó de esto? Claramente se evalúa en un consultorio y no en la sala de profesores, ¿sí? O sea, en un grado cuantificable que se confirma con medidas estandarizadas. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer una previsión o un análisis personal de las cuestiones que tiene un alumno en particular, pero para que haya un trastorno específico del aprendizaje, tiene que estar diagnosticado por un profesional, ¿sí? Las dificultades del aprendizaje comienzan en edad escolar, claramente, porque son del aprendizaje, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan la capacidad limitada del individuo. Muchas veces pasa que tenemos nenes o nenas que en sala de 4, en sala de 5 no tienen ninguna dificultad, ninguna cuestión específica, pero cuando incrementa la demanda o incrementa la dificultad en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, se empiezan a ver estas dificultades, ¿sí? O cuando se pasa del primer ciclo al segundo ciclo, que en Provincia de Buenos Aires tenemos primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, y cuando pasa del primer ciclo al segundo ciclo, que las dificultades académicas se incrementan, ahí se pueden empezar a notar las dificultades, ¿sí? Claramente se ve en la escuela porque la escuela es el lugar formal donde se dan los aprendizajes y en donde se hace la comparación con otros estudiantes, ¿sí? Digo, un nene que está en su casa solo, tal vez los papás no se dan cuenta de las dificultades que tiene, pero se empieza a marcar cuando en la escuela hay una comparación con otros nenes de su edad y se empieza a observar esta dificultad. ¿Bien? Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidad intelectual, es decir, que yo no puedo diagnosticar trastorno del aprendizaje si tengo ya un diagnóstico de retraso mental. Trastornos visuales, auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un ratito, falta de dominio del lenguaje de instrucción académica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que le cueste inglés no implica una dificultad del aprendizaje. Es más, muchas veces los estudiantes, con trastornos específicos del aprendizaje, suele costarle una lengua extranjera, inglés, francés, alemán o la lengua que sea. Bien, nota. Se han de cumplir 4 de los siguientes criterios, ¿sí? O sea, recién dijimos A, B, C o D, o sea, de esos se tienen que cumplir 4, basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, informes escolares y una evaluación psicoeducativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que participar en esto, ¿sí? Muchas veces los docentes, y acá me voy a meter medio en contra de la población, los docentes especiales son medios reticentes, a hacer informes, ¿sí? O a contar lo que está pasando, ¿sí? Como que eso es responsabilidad de la maestra de grado, ¿sí? La realidad es que para hacer una evaluación global de los aprendizajes de un sujeto, de un estudiante, todos tenemos que participar. O sea, no solo la gente del equipo de orientación, del gabinete, no solo la maestra de grado, sino el profesor de educación física, el de música, la profesora de inglés, el profesor de inglés, ¿sí? Porque para dar cuenta de qué aprende, cómo aprende y qué le es más fácil o más difícil, todos tenemos que participar en esto, ¿sí? Bien.
Las dificultades del aprendizaje podemos llegar a considerarlas como algo biopsicosocial educativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entender que las dificultades del aprendizaje no tienen que ver solamente o únicamente con cuestiones neurológicas, ¿sí? Sino entender que para determinar las dificultades del aprendizaje o trastornos del aprendizaje, tenemos que tener en cuenta un montón de otras cosas que engloban al sujeto de manera global, ¿sí? Para la redundancia. Entonces, los factores etiológicos relacionados con las dificultades del aprendizaje se pueden presentar de modo aislado o combinado con lo siguiente, de la siguiente manera. O sea, cuestiones neurológicas, problemas de base genética, disfunciones bioquímicas, alteraciones endocrinas, daños subsiguientes a la aplicación del periodo perinatal o postnatal, limitaciones en la integración percepción o motriz. También pueden estar relacionados con el proceso de aprendizaje, educación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, recursos disponibles, metodologías utilizadas, evacuación de los procesos y características individuales y, sobre todo, cuestiones sociales y culturales, ¿sí? Escasa estimulación ambiental, limitaciones en la experiencia de la relación, aislamiento, restricciones en los procesos de la comunicación y escasez de los recursos para una nutrición y una crianza, ¿sí? Bien, acá dicen, eso incluye a toda la institución y a la familia, al menos debemos intentarlo. Claramente, claramente, sí, sí. Cuando digo todos, es todos, ¿sí? O sea, no hay... eh, no hay alguien que sea más importante que el otro, ¿sí? Bien. Esto seguramente lo habrán visto en algún lugar, ¿sí? Y la idea que con este chiste, esta viñeta, sí, acá tenemos a la niña que dice, ¿cómo sabe que tengo una dificultad del aprendizaje? Tal vez usted tenga una dificultad en la enseñanza, ¿sí? Claramente el diagnóstico es dificultad del aprendizaje, pero todavía no tenemos un diagnóstico clínico que diga trastorno de la enseñanza generalizado. Y, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? La idea de esta viñeta, de este chiste, ¿sí? de este dibujo, es entender que en realidad la responsabilidad es de todos, es de dos. ¿Sí? O sea, el alumno que no aprende, también tendríamos que pensar o pensarnos en cómo nosotros estamos enseñando. Obviamente que más allá del diagnóstico, sí, porque vieron que Ale decía al principio, bueno, pero el diagnóstico es una cosa como bastante amplia, si nos ponemos a, a bien, si nos ponemos a pensar en cada una de las particularidades, podemos estar toda una vida, ¿sí? La idea es pensar en qué puede ese nene, o esa nena, o ese adolescente, ¿sí? Es decir, las particularidades que él tiene, ¿sí? Y tener en cuenta las singularidades del que aprende sumadas a las singularidades del que enseña, ¿sí? Ustedes seguramente no me van a dejar mentir cuando digo que la relación que ustedes tienen con algunos docentes, perdón, también eso fue un fallido, con algunos estudiantes es diferente a la que tienen con otros, ¿sí? Porque las particularidades de ese estudiante tienen estrecha relación con las particularidades que tiene uno como docente, ¿sí? Obviamente que si no singularizo las particularidades del estudiante y no tengo en cuenta esas particularidades, se me dificulta la flexibilidad de pensamiento, de acción y de emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ayuda a acomodarnos a situaciones nuevas, ¿sí? Acá uso esta frase, que esta frase es paralela, ¿sí? Que es lo que no es flexible se rompe. ¿Sí? Si yo no entiendo que no puedo enseñarle a los estudiantes de la misma manera a todos, claramente ahí estoy cometiendo un error. ¿Sí? Yo soy de los que piensan, yo tengo un pensamiento bastante negativo en general. O sea, suelo ser como bastante, yo digo realista, pero mi psicólogo dice que es negativo. Pero me parece que la pandemia, más allá de las cuestiones particulares, de algún fallecimiento, de alguna enfermedad, me parece que la pandemia lo que nos enseñó, sobre todo a las escuelas, es el poder de la flexibilidad. ¿Sí? El poder de entender que la cosa que venía siendo de una manera tuvo que ser de otra. Y
en rangos generales, me parece que fue bastante exitoso, ¿sí? Digo, o sea, si bien claramente tuvo sus particularidades, claramente tuvo sus cuestiones, me parece que una de las cosas que más aprendimos en el 2020 es a ser flexibles, a entender que no siempre hay que enseñar de la misma manera y que los sujetos no siempre aprenden de la misma manera. Bien, ahora bien, si nos centramos en el estudiante, tenemos que entender que para aprender tiene que haber ciertos requisitos o prerequisitos, ¿sí? Esto tiene una particularidad porque en realidad, para ser docente, tuve que haber sido obligatoriamente estudiante, ¿sí? Tuve que haber sido estudiante tanto en mi formación básica de jardín, primaria y secundaria, para los que hicimos esos 3 niveles, pero además tuve que ser estudiante para enseñar a aprender, ¿sí? Entonces, estos prerequisitos están dados siempre, ¿sí? En todos los niveles, y son los que sirven de base para las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando hablamos de prerequisitos para aprender, el aprendizaje es un proceso secuencial donde los esquemas previos van modificándose gradualmente a fin de que el alumno sea capaz de aprender y disponer de ese conocimiento ya estructurado en jerarquías. Desde una perspectiva educativa, esos esquemas previos son llamados prerequisitos, los cuales se definen como circunstancias o condiciones previas necesarias para que se logre el aprendizaje más complejo. Esta forma de ver el aprendizaje es una forma secuencial, ¿sí? Una forma en donde el estudiante no está en un cero total, sino que tiene algún conocimiento y a partir de ahí se va construyendo. Por eso yo trato de sacar de mi vocabulario, que a veces se me escapa, la palabra alumno, ¿sí? O sea, por eso nunca más el término estudiante. Porque tiene que ver con esto, ¿sí? Con entender que ese sujeto tiene cosas en su interior que nos pueden ayudar para aprendizajes nuevos. Bien, los prerequisitos básicos para el aprendizaje, o sea, para poder empezar a aprender, son, para mí, estos 4: motivación, atención, memoria y organización. ¿Sí? Ahí puse el orden de factores no altera el producto porque en realidad se dan de manera secuencial y global, de una manera, o sea, no es que para que haya uno tiene que estar el otro y demás. Es una cuestión más global que vamos a ver más adelante. Cuando hablo de organización, estoy hablando de lo que en neuropsicología se llama como funciones ejecutivas, que eso va a ser el último apartado que vamos a ver. Bien, ¿puedo hacer que algo que no esté biológicamente establecido se establezca en 40 minutos de clase de inglés? La respuesta es no. ¿Sí? Y acá todo el mundo se va a su casa. No están en su casa. Cada uno se va a hacer los mandados porque los acabo de decepcionar. La realidad es que no, pero puedo ayudar a que sea un poco mejor. ¿Sí? Digo, si un nene tiene dificultades en la atención, que yo estimule la atención en la clase de inglés 40 minutos semanales, la verdad es que puede que no haga mucho. Pero hay algo fundamental que tiene que ver con, si yo tengo un nene con dificultades o una nena con dificultades en la atención, fallas en la atención, si yo como docente puedo entender eso y puedo reforzar esa dificultad, lo puedo ayudar, voy a hacer que por lo menos en mi hora se sienta un poquito mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, obviamente toda estimulación es importante, así que vamos a ir por la estimulación siempre, pero sobre todo entender que los estudiantes que fallan, si yo puedo entender esas fallas, lo puedo ayudar y más allá de saber 7 verbos irregulares, voy a hacer que durante esos 40 minutos su vida sea un poquito más feliz. Bien, motivación. La motivación es el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacción de una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que se ponga en obra ese medio de acción o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado que activa, dirige y mantiene la conducta.
Bien, la motivación es un concepto doble que a mí me gusta, vieron que yo sé mucho de los dibujitos, me sirve pensarlo de esta manera, ¿sí? Iniciar o mantener una conducta, ¿sí? Podemos pensar la motivación como algo que se da antes y durante el proceso del aprendizaje, ¿sí? Ahora vamos a ver bien por qué. Claramente esto lo sabrán, hay dos motivaciones, una intrínseca y una extrínseca, ¿sí? La intrínseca es la que se da cuando el estudiante aprende algo por el solo hecho de aprenderlo, ¿sí? Por el placer que le genera aprenderlo. Y la extrínseca es la que se da cuando el estudiante aprende algo o realiza una acción porque recibe algo a cambio, ¿sí? La educación argentina mundial suele ser extrínseca, ¿sí? Yo estudio para algo puntual, ¿sí? Por ahí podemos llegar a pensar en cuestiones más positivas, la, acá me dicen que se escucha música de fondo, yo no escucho música de fondo, pero por ahí habría que ver eso. Bien. Por ahí los niveles más terciarios o universitarios, uno aprende porque quiere aprender, pero tal vez en niveles como primaria, secundaria, ¿sí? Uno suele aprender porque va a recibir una nota por eso, ¿sí? Vieron que la motivación que uno suele tener para el refuerzo, en realidad, que uno suele tener en la educación argentina es la nota que va a recibir después. La idea es que podamos llegar a hacer que nuestros alumnos estén motivados intrínsecamente a aprender. El significado básico de toda situación de aprendizaje debería tener para los alumnos es la posibilidad de incrementar sus capacidades, haciéndolas más competentes y haciendo que disfruten del uso de las mismas. Cuando esto ocurre, se dice que el alumno trabaja intrínsecamente motivado, ¿sí? O sea, hacer que el alumno disfrute de lo que le estamos brindando sería como lo final, o sea, sería como lo máximo de lo máximo. Bien, la motivación aumenta y por ende aumenta el aprendizaje cuando se le da sentido a lo que está aprendiendo, ¿sí? Esto para algunos estudiosos se llama implicancia subjetiva, ¿sí? Cuando la implicancia subjetiva aumenta, claramente aumenta el aprendizaje, ¿sí? Por eso es el diagrama este, ¿sí? A mayor implicancia, mayor aprendizaje. Ejemplo de esto. Si yo le voy a enseñar algún contenido de inglés enseñándole los barrios de Londres, si existieran, porque la verdad es que no lo sé, claramente voy a lograr mucho más si intento enseñar un contenido de inglés con el Minecraft. ¿Se entiende? O sea, a nivel implicancia, a mayor implicancia subjetiva, claramente hay mayor aprendizaje. Cuando el sujeto tiene una implicancia de eso que está aprendiendo, ¿sí? se hace eco de eso que está aprendiendo, hay mayor aprendizaje. Además de la implicancia subjetiva, tiene que haber un nivel óptimo de dificultad, ¿sí? La dificultad media, ¿sí? Que es donde se da el nivel óptimo de aprendizaje, es donde más o menos deberíamos estar. Cuando la dificultad aumenta, el estudiante lo que le pasa es que suele tener abandono. A ver, yo tengo un cursor acá. Bueno, suele haber abandono, ¿sí? Y cuando la dificultad es muy baja, suele haber aburrimiento, ¿sí? Entonces, hay que estar por una línea central de una dificultad media, una dificultad media, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden decir, está bien, Fer, pero yo tengo 35 alumnos en el aula. Ahora, por suerte, con el tema de la burbuja y qué sé yo, vamos a tener menos, pero por lo general tenemos 30, 25, 22. O sea, ¿cómo hago para que encontrar el nivel medio de dificultad de los 22? Y la verdad que es muy complicado, ¿sí? No tengo una respuesta para eso. Lo que sí tengo para contarles es entender más o menos por dónde anda la cuestión y enseñarles a nuestros estudiantes, que no es su rol, que tal vez a veces me puedo aburrir,
o tal vez a veces no puedo entender algunas cosas, ¿sí? Y que eso también me lo tengo que bancar. No es el tema de esta charla, pero eso también hay que entender. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo estudiaba en la secundaria, me gusta ese optimismo. Acá ponen, es difícil pero no imposible. Vamos, Valentina, te banco. Cuando yo estudiaba en la secundaria, mi profesora de inglés y la de francés, porque tenía los dos idiomas, llegaban al aula y empezaban a hablar en inglés o en francés. Yo no entendía nada de nada. Entonces, ahí había una dificultad alta para mí, y eso hacía que a mí la materia no me interesara, ¿sí? Y trae aparejado cuestiones como que yo formé la idea de que el inglés no me gusta, ¿sí? En realidad no es que el inglés no me gusta, o sea, lo que me pasaba es que había una dificultad alta y yo tendía al abandono, ¿sí? Entonces, para mí la motivación se da de la suma de la implicancia subjetiva más los niveles de dificultad, ¿sí? Cuando la implicancia subjetiva y el nivel de dificultad están en un correcto equilibrio, tenemos motivación, ¿sí? Desde esta perspectiva, si el sujeto se siente obligado a aprender, desaparece el esfuerzo y el interés y aumentan sobre todo las conductas orientadas a salir como sea de la situación, ¿sí? Vieron que a veces tenemos cuestiones al extremo, pero tenemos los famosos escapistas, o sea, los niños que se van, o las niñas que se van del aula, ¿sí? Que se van directamente, agarran la puerta y se van, o que empiezan, puedo ir al baño, me duele la panza, ¿sí? Eso se da cuando pasan este tipo de cuestiones. Bien, esto es lo que yo les decía recién, ¿no? O sea, junto con la idea de motivación, tenemos la idea de refuerzo, que a nivel coloquial parecen parecidas, ¿sí? Yo motivo o yo refuerzo y parecen parecidas, pero tienen una diferencia que es el diagrama este que yo hice acá. La motivación se da antes y durante el aprendizaje. El refuerzo, cognitivo-conductualmente hablando, se da al final, ¿sí? O sea, yo refuerzo la conducta siempre al final. El refuerzo es cualquier estímulo que aumente la posibilidad de una respuesta a la que sigue temporalmente, ¿sí? Puse ahí refuerzos sociales, ahora vamos a ver por qué. Porque en realidad el reforzador es aquello que hace que la conducta aumente, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando un bebé dice la palabra mamá, la mamá que está ahí con ese bebé se pone muy contenta. No solo se pone muy contenta, sino que seguramente lo abrazará y le dará besos y demás, ¿sí? Entonces, el refuerzo, el que la mamá esté contenta y lo bese, es o sea, ese reforzador, perdón, es un refuerzo para que él aumente la probabilidad de decir la palabra mamá, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando nosotros reforzamos las conductas, lo que hacemos es, lo que estamos haciendo es que estas conductas aumenten. La idea es que nosotros en el aula tengamos lo que se llaman refuerzos sociales, ¿sí? Los refuerzos sociales son básicamente felicitar a los niños, ¿sí? Básicamente es decirles que son unos genios, básicamente es chocar los 5, ¿sí? Esos son todos refuerzos sociales que hacen que incremente la conducta. Muchas veces cometemos un error, ¿sí? Que es reforzar conductas incorrectas, ¿sí? ¿Esto cómo sería? Yo tengo a Lucas, por ejemplo, que es un poco inquieto y no le copa mi materia. Entonces, cuando empieza mi materia, empieza a hacer lío. Entonces, yo lo que hago es llamo a la gente del equipo de orientación para que se lo lleve. Entonces, Lucas, ¿qué aprendió? Que la próxima vez voy a hacer lío para que el profe llame al equipo de orientación y me vaya, ¿sí? Entonces, yo de esa manera, llamando al equipo de orientación para que Lucas se vaya, estoy reforzando su conducta de portarse mal. ¿Se entiende? Muchas veces reforzamos un montón de conductas sin darse cuenta sin darnos cuenta, perdón, que lo estamos haciendo, ¿sí? Es verdad que estos refuerzos también generan ansiedad. Después pregúntame a qué te referís. Anotalo y pregúntamelo después porque no sabría cómo decirlo. ¿Ansiedad en quién? ¿Sí?
Bien. El refuerzo, ¿sí? Como decíamos recién, cuando hablamos de la motivación, el refuerzo más básico que tiene la escuela argentina es la nota, ¿sí? O sea, yo estudio para tener un 10, ¿sí? Si hacemos un análisis como más fino de todo esto, podemos llegar a entender que en realidad ese 10 no sería el refuerzo puntual, sino que sería la felicitación de mamá y de papá cuando yo tengo ese 10, ¿sí? O sea, el 10 es el medio para el refuerzo más grande, que sería esa felicitación. También se puede usar el sticker felicitaciones, caritas felices. Sí, claramente sí, pero esos no son refuerzos sociales, sino que son refuerzos tangibles, son objetos, pero sí, son refuerzos. Por eso, el refuerzo es un elemento para la enseñanza exitosa, ¿sí? Un aprendizaje exitoso se da con respuestas exitosas. Todos tenemos que saber un poquito y el docente tiene que estar contento por eso, ¿sí? Yo tengo que en el aula poder preguntar algo, preguntar algún contenido y la respuesta positiva, por más que sea mínima, yo la tengo que reforzar, ¿sí? Muy bien, sos un genio, te das cuenta, mira, vamos a dar un aplauso a tal, qué sé yo, ¿sí? Si yo tengo un pensamiento como de antaño, ¿sí? De que uno tiene que estudiar porque es su obligación. Vieron que nuestros papás, nuestros abuelos nos decían eso. Te sacaste un 10, está perfecto, es tu obligación. Eso hace que eso no estimula, no motiva y obviamente ahí no hay un refuerzo para que la persona quiera seguir aprendiendo, ¿sí? El miedo es un estímulo aversivo, ¿sí? Si fracaso tiempo para que lo voy a intentar, esto que yo les decía recién, yo ensayaba respuestas en inglés que no me salían, entonces llegó un punto en que dejé de intentarlo, ¿sí? ¿Para qué voy a seguir intentando si siempre fallo? Entonces tenemos que entender que hay que reforzar a los alumnos por mínima que sea su respuesta correcta, ¿sí? En adolescentes es exactamente igual. La teoría del refuerzo conductual se da hasta en adultos, ¿sí? Si ustedes en el profesorado tenían una profesora que los reforzaba y demás, seguramente iban a tener más ganas de aprender ese contenido, ¿sí? En este punto les voy a leer una frase de Skinner, ¿sí? Que es un psicólogo conductual, era un psicólogo conductual mejor, que me olvidé de poner la filipina, así que se las voy a leer. A menudo el maestro puede efectuar un cambio del castigo hacia el reforzamiento positivo de una forma sorprendentemente simple, respondiendo a los aciertos en lugar de responder a las fallas. Con demasiada frecuencia, los maestros han supuesto que su papel es señalar lo que el estudiante está haciendo mal. Pero el acto de señalar lo que están haciendo bien marcará una diferencia enorme en la atmósfera del salón de clases y en la eficacia de la instrucción. ¿Sí? Esto lo dijo Skinner en 1978, o sea, años luz. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Muchas veces nos enseñan en los profesorados o en la facultad que tenemos que marcar lo que está mal. Cuando en realidad lo que habría que empezar a hacer o empezar a ver es reforzar lo que está bien. Porque eso hace que el estudiante tenga más ganas de aprender, ¿sí? Acá puse, si no sé, o sea, cuando el estudiante dice no sé por miedo, hay una reacción de la amígdala, hay una cuestión de ansiedad anticipatoria y automáticamente dice no sé. Si yo lo estimulo, si lo motivo, dale, sí, vos sabés un poquito, decime una letra y yo te ayudo, qué sé yo, eso hace que tenga ganas de aprender, ¿sí? Cuando refuerzo, ¿sí? No solo hay que decirlo, no solo tengo que decir, bien, sos un genio, sino que el otro lo tiene que sentir. O sea, tiene que sentir que yo efectivamente estoy contento y reforzando esa conducta. Bien, atención. La atención es la capacidad para seleccionar, filtrar y concentrarse en un estímulo relevante. Buenos días, una consulta. Vamos a poder descargar las diapositivas. No tengo esa respuesta, se las daremos más luego. Entonces, es la capacidad para seleccionar, filtrarse y concentrarse en un estímulo relevante. Es un hecho voluntario la atención. También puede ayudar que vayan incrementando su autoconfianza. Ellos sienten que pueden hacerlo, claramente, sí.
Cuando hablamos de autoconfianza, hablamos de autoestima, que está muy pegada a estas cuestiones, tiene que ver con otras, pero está muy pegada con estas cuestiones, ¿sí? Si yo genero seguridad en los estudiantes, claramente va a ayudar, no solo en inglés, sino que va a ayudar en otras materias, ¿sí? Bien, acá le dice que va a quedar grabada la conferencia y se va a subir al canal de YouTube. Bien. Bueno, entonces decíamos que la atención es un hecho voluntario, yo tengo que prestar atención, ¿sí? O sea, yo puedo estar mirando al profesor de manera muy ensimismada, pero no estar prestado atención, ¿sí? En relación a esto, les pregunto, ¿cuántos círculos violetas había en la última filmina? ¿Alguno puede responder? ¿Cuántos círculos rojos había en la última filmina? Cuando hablamos de atención, no solo hay que parecerlo, sino serlo. Acá dicen 3 y 4. ¿Violetas cuántos había? 4 violetas. Bien. ¿Y rojos? Bien, rojos 1. Muy bien. Hay gente que está prestando atención. Entonces les decía, cuando hablamos de atención, no solo hay que parecerlo, sino serlo, ¿sí? O sea, yo puedo tener a un estudiante mirándome profundamente, pero no estar prestando atención, ¿sí? Digo, seguramente hoy acá tenemos 176 personas, de las 176 hay alguna que debe estar mirándome a mí y pensando en, tengo que ir a comprar la leche, tengo que hacerle de comer a mis hijos, tengo que ir a la pileta, porque seguramente en alguna provincia, acá está medio fresco hoy, pero en algún lugar seguramente hace calor. Entonces digo, la atención es una cuestión que nosotros tenemos que voluntariamente llevar a cabo, ¿sí? Obviamente que hay actividades muy placenteras en donde prestamos atención sin darnos cuenta, ¿sí? Digo, si yo estoy viendo una serie de Netflix que me encanta, yo estoy prestando atención y no estoy pensando en, estoy prestando atención, ¿sí? Ahora, si la actividad tal vez no es tan atrayente, si la actividad no está tan buena para mí, tengo que hacer el esfuerzo de prestar atención. Si bien hay como diferentes teorías y diferentes autores que hablan de el tiempo que una persona puede prestar atención y qué sé yo, lo que sí puedo contarles que hoy por hoy tenemos una gran dificultad, a diferencia de otros años o de años, siglos anteriores, en donde nuestros estudiantes tienen un nivel atencional bajo, ¿sí? No es que tengan menos atención, sino que están sobreestimulados y tienen la capacidad de estar prestando atención poquito a varias cosas, ¿sí? La atención nos permite mantener los sentidos y la mente pendiente a un estímulo durante un determinado lapso de tiempo y además nos permite elegir y seleccionar estrategias más adecuadas para el objetivo que se persigue. No se trata solo de focalizar sobre un objeto, o sea, no se trata solo de mirar un objeto, o de mantener un estado de concentración en algo. Entran en juego procesos neurobiológicos, afectivos y cognitivos. Se refiere a la manera en que la persona pone en funcionamiento una secuencia de procesos frente a la desorganización que producen experiencias nuevas. Cuando nosotros prestamos atención, ¿sí? Si tenemos un estímulo constante en el tiempo, baja el rendimiento, aparece el aburrimiento y ahí es donde necesitamos estímulos nuevos, ¿sí? El ejemplo que yo siempre pongo acá es el ejemplo de las personas que viven cerca del tren. Vieron que las personas que viven cerca del tren, el tren tiene un estímulo constante, ¿sí? Pasa todo el tiempo a la misma hora durante todos los días de la semana. Eso hace que el estímulo sea constante, que haya un bajo rendimiento, se produce lo que se llama un aburrimiento y ya no lo escuchamos, ¿sí? Si yo tengo un profesor o una profesora monocorde, ¿sí? Que todo el tiempo habla de la misma manera y qué sé yo, no hay estímulos nuevos y la atención no tiene lugares para donde centrarse, focalizarse, ¿sí? La atención sostenida es breve, dice acá, por lo que los pequeños recreos en las actividades lúdicas o similares son muy positivas y eficaces. Claramente, claramente. Eh, eh, nuestros estudiantes actuales están muy acostumbrados al cambio permanente de estímulo, ¿sí?
Entonces, esa es la forma con la que habría que trabajar, ¿sí? O sea, si yo pretendo que un nene de segundo grado escuche un texto de 15 minutos, claramente no lo voy a poder hacer. Ni que hablar en las clases online, sí. O sea, eso es un tema aparte, por eso las clases online tienen que ser mucho más cortas que las clases presenciales. Yo me mato de risa cuando los papás dicen, no, yo quiero que se conecte al colegio 4 horas online, y eso va a estar complicado. El cerebro es un órgano que ama el orden, como yo. Es decir, le gusta procesar patrones y comprender cosas que siempre se repiten de la misma manera. Es la forma en que se enfrenta al mundo que lo rodea. Ahora, todo lo que no es parte de esos patrones se almacena más profundamente en el cerebro, ¿sí? Por lo cual, el uso de elementos en la clase que rompen con la monotonía beneficia el estudio. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro está diseñado para gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces, siempre va a tratar de mantener patrones constantes, ¿sí? Pero aquello que no es un patrón constante se aprende más rápido, ¿sí? El ejemplo es este. Seguramente la mayoría de ustedes se acordará qué estaba haciendo el día en que cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? Porque ahí fue un hecho novedoso, fue un hecho puntual y fue un hecho en el que rompió la monotonía del momento y aprendimos, nos quedó grabado en el cerebro esa acción que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, si bien el cerebro funciona mejor con cuestiones repetitivas, aquello que no es repetitivo y es novedoso se aprende mejor. Por eso, la atención obviamente es responsabilidad del estudiante, ¿sí? Porque es un hecho activo del estudiante, pero la motivación para sostener esa atención es responsabilidad del docente, ¿sí? Por eso nos tenemos que transformar en magos, en actores, en malabaristas, en artesanos, ¿sí? Es decir, ser docentes creativos. La creatividad es la capacidad que tiene una persona para generar ideas y productos originales, novedosos en contextos sociales determinados. Diversos autores plantean que la creatividad requiere que las personas tengan agrado, motivación, interés, preparación conceptual y disposición a lo novedoso y lo original. La creatividad se asocia a la generación de nuevas ideas como parte de una función cerebral que permite asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos. Es decir, que los docentes tengan agrado, motivación, interés, preparación conceptual, disposición a lo novedoso y lo original. Es decir, formarse, saber, aprender, capacitarse, ¿sí? Este es el momento en el que me dicen, bueno, está bien, Fer, pero yo tengo 35 alumnos, 7 colegios, 4 hijos. Bueno, lo lamento, es lo que hay que hacer. O sea, si no entendemos que la creatividad es parte del proceso de enseñanza, claramente tenemos alguna dificultad por ahí. Bien. Y recordar siempre, claramente, que lo que no es flexible se rompe. Bien, la memoria. La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Mientras que el aprendizaje es la capacidad de adquirir nueva información, la memoria es la capacidad para retener la información aprendida. La memoria es la capacidad para registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar, evocar, no solo repetir, ¿sí? Y esto lo digo acá no por una cuestión azarosa, sino porque muchas veces en idiomas extranjeros entendemos que el alumno aprendió porque repitió una serie de verbos irregulares, ¿sí? No se puede dar lo que no se tiene, si no estamos motivados nosotros como docentes, no podemos motivar a los estudiantes, totalmente de acuerdo, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer una capacitación y me dice, o sea, ante la capacitación digo, ay, otra vez me tengo que sentar a capacitarme, qué sé yo, ¿cómo puedo pretender enseñar a un alumno que le guste lo que yo estoy dando, ¿no? Pero bien, bueno, entonces decíamos que la memoria no es solo repetir, ¿sí? No solo repetir, ¿sí?
Hay que repetir, obviamente, para que la información entre al cerebro hay que repetir, pero entender que no es solamente eso, ¿sí? Insisto, registrar, codificar, consolidar, retener, o sea, la memoria es tan amplia y sirve para todas estas cuestiones, ¿sí? A mí me gusta pensar a la memoria como eso que me sirve para buscar la relación con lo que está dentro de lo que está afuera, ¿sí? Por decirlo de una manera. O sea, la información que me entra a mí, la memoria es la que se encarga como de buscar para dónde hay que ir para generar cuestiones nuevas, ¿sí? Que un alumno repita no quiere decir que haya aprendido, claramente es lo que estoy diciendo. Entender a la memoria como un hecho activo, ¿sí? Como una construcción. Habíamos hablado recién que la atención es un hecho activo por parte del estudiante. Bien, la memoria también es un hecho activo, ¿sí? Es una cuestión que se tiene que construir, ¿sí? Y donde, como dice acá, la información sirve para algo y tiene una relación, ¿sí? Entender que todo aquello que nosotros intentamos que el alumno aprenda tendría que tener una relación con algo, ¿sí? Esto lo decíamos más adelante, antes con la cuestión de la implicancia subjetiva. Repasar ayuda al alumno a que recuerde y a expresar exitosamente algo aprendido. Esto es un refuerzo en sí mismo, ¿sí? Cuando yo hago los famosos repasos o vuelvo para atrás o pregunto en la clase siguiente que vimos la clase anterior y qué sé yo, esas respuestas y esas respuestas exitosas hacen que al felicitar o al reforzar a los estudiantes sea para ellos un refuerzo en sí mismo. Para estas cuestiones siempre hay que tener en cuenta muchas veces los docentes tenemos una dificultad en relación a la pasividad de los estudiantes, ¿sí? Siempre no, pero muchas veces en las escuelas le damos mucho más bolilla al inquieto, al que se mueve, al que grita, al que pega, pero no le damos mucha bola al que está calladito en un rincón, ¿sí? Muchas veces el que está calladito en un rincón no es que no sabe, sino que no tiene la oportunidad de expresarlo. Entonces, como docentes también tenemos que ser mediadores de esas cuestiones, ¿sí? O sea, bueno, a ver, Lucas, callate la boca que ahora va a hablar Ana, ¿sí? O el que sea, ¿sí? Pero entender que los procesos no solo de aprendizaje, sino de expresión de esos aprendizajes, también son particulares de cada estudiante. Bien, entonces podemos pensar que hay estímulos, yo le presto atención a esos estímulos, lo junto, lo pienso con las cuestiones que tengo almacenadas en la memoria y se da el aprendizaje. Bien, para terminar vamos a hablar de las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son las actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar las metas, ¿sí? Antes, hace muchos años, tal vez no tantos, pero hace muchos años, se pensaba que el cerebro tenía como localizaciones, ¿sí? O sea, que acá estaba el lenguaje, que acá estaba la memoria, ¿sí? O sea, hoy por hoy se sabe a raíz de las neurociencias, se sabe que el cerebro funciona de manera global, ¿sí? Si bien hay ciertas localizaciones, por ejemplo, el lenguaje está localizado en esta parte, la izquierda del cerebro, cuando se hacen evaluaciones del lenguaje también se activan otras áreas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, ¿sí? Que están localizadas acá en el frontal, lo que hacen es organizar todo eso que está pasando, ¿sí? Que yo sepa que cuando me levanto de la cama, antes de ponerme un buzo, me tengo que poner una remera, esa secuenciación de pasos, de cosas que tienen que pasar, son responsables de las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas tienen que organizar la información y actuar en consecuencia, ¿sí? La planificación, los pasos ordenados, la organización del espacio, el correcto uso del tiempo, las acciones, esas son acciones propias de las funciones ejecutivas, ¿sí? Entender las funciones ejecutivas como un director de orquesta. Vieron que el director de orquesta no toca ningún instrumento, pero los toca todos a la vez, ¿sí? Un poco así funcionan las funciones ejecutivas. Todo aquello que tenga que ver con el orden, tanto temporal como espacial, ayuda al fortalecimiento de las funciones ejecutivas, ¿sí? Que yo, antes de empezar a dar la clase, le diga a los estudiantes, bueno, chicos, a ver, organicémonos, vamos a tener solo una hoja, si todo lo demás lo guardan, tenemos este tiempo para hacer esta actividad y después vamos a descansar y después vamos al recreo. Entonces, esas son cuestiones
que favorecen la adquisición y el reforzamiento de las funciones ejecutivas, ¿sí? Sin funciones ejecutivas no habría aprendizaje, porque en realidad las funciones ejecutivas lo que hacen es organizar todo lo que está pasando en el afuera y en el adentro para que se dé un aprendizaje exitoso. Si yo tengo un estímulo, vieron que básicamente en la escuela tenemos dos tipos de estímulos, visual y auditivo, si aprendemos por lo que vemos o aprendemos por lo que escuchamos, ¿sí? Si pienso en qué necesito de todo esto que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Estaríamos pensando en la atención, ¿sí? Yo tengo 10 millones de estímulos, tengo que recortar algunos, qué necesito de lo que me están preguntando, ¿sí? Ahí estamos hablando de atención. Cuando relaciono ese estímulo que me sirve con cuestiones anteriores, ¿sí? Cuando puedo decir, pero este verbo es parecido al otro porque se parece en la raíz y qué sé yo, ahí estamos hablando de cuestiones de memoria. Y cuando hago algo con todo eso que está pasando, ¿sí? Con el estímulo que tengo, con lo que tengo en la memoria, cuando decido qué hacer con ello, ¿sí? Cuando decido qué respuesta dar o cuando decido qué hacer con eso que está pasando, estamos hablando de las funciones ejecutivas, ¿sí? Después de todo esto, se da el aprendizaje, ¿sí? Fíjense que ahí el dibujito es recortar algunos estímulos para que se dé el aprendizaje. Bien. Ahí están mis datos, mis redes, ¿sí? Muchas gracias por haberme escuchado, sí, ahora seguramente aparecerá Ale. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, les escucho. Comentarios hermosos, Fer. Gracias. Todos dicen que sos muy claro. Intento hacerlo. Siempre tenés esa característica, que tratás de aterrizar todo a lo que es el aula y el aula diaria, más allá de las particularidades, ¿no? Alguien había preguntado algo, acá tengo a Natalia Durán, que había preguntado algo sobre los refuerzos generando ansiedad. Ansiedad es un tema que era para otra conferencia, pero bueno, no sé si querés contestarlo. En realidad, si Natalia está por ahí y me puede aclarar un poco porque no entiendo a qué se refiere. El refuerzo, o sea, voy por un lado y si después aparece Natalia lo charlamos. Obviamente que si yo planteo un refuerzo desde el vamos, ¿sí? Si yo digo, bueno, el que responde tantas cuestiones correctas, yo le voy a dar una carita feliz, eso hace que en el estudiante se genere cierta ansiedad, ¿sí? Porque en realidad va a querer responder y va a querer hacer un montón de cuestiones, qué sé yo. La idea acá un poco del refuerzo es entender el refuerzo que hacemos nosotros como docentes en relación a las felicitaciones, en relación a prestar atención al alumno y esas cuestiones más puntuales que un 10, ¿sí? Que también es un refuerzo. Buenísimo, de todas formas, Natalia, te invito, acá tenés el mail de Fernando, cualquier duda más particular se la podés preguntar, y Juliana, nuestra administradora, acaba de subir un link para que ustedes puedan descargarse el booklet que hizo Fer sobre inclusión y sobre dislexia, que está muy, muy práctico, ese es en castellano, lo pueden compartir con colegas de la institución. Si no hay más preguntas, bueno, para seguir la línea de Fernando,